El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Caitlyn 1 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast y en redes sociales como Twitter, Instagram o la que más le gusta a Bea, TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, vuestra TikToker favorita. No, es que me ha hecho mucha gracia cuando lo has presentado. Pues estoy bien, contenta de estar aquí una semana más con vosotros, compañeros, con la gente que nos escucha, y para hablar de un capítulo que sí que es cierto que es un capítulo, yo creo, un poco de introducción de la situación en la que está nuestra queridísima Kat después de lo que hizo, un acto que hay gente que condena, gente que aplaude, gente que no sabe dónde situarse. Hoy lo veremos, yo creo, con nuestros compañeros, con mis compañeros, a ver en qué lado están de la balanza, pero muy contenta y deseando empezar. Y Santi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Pues exacto, una semana más, un tercer capítulo ya de este libro, en el cual pues, vamos a ver las consecuencias exactamente de lo que le pasa a Caitlyn pues, después de haber liberado a Jaime Lannister y cómo al final pues, se da cuenta de que ha sido una cuestión bastante más complicada de lo que ella creía que iba a ser. Sí, básicamente una Caitlyn afrontando un poco las consecuencias de su decisión, polémica, como ha empezado a introducir Bea. Así que veremos hoy, ¿no? Cómo se encuentra esta nuestra querida madre de los niños Stark en su primer capítulo, ¿no? Pero antes os recuerdo a todos que a la vez que apoyáis a Caitlyn en su dolor, podéis apoyarnos a nosotros en nuestra pobreza a través de Patreon, en el que además encontraréis ventajas chulísimas para vosotros, como pueden ser pues el podcast mensual para patrons, en el que analizamos temas más transversales, o las camisetas preciosas que forman la marea gris, ¿no? Esas camisetas grises con nuestro logo del cuervecito precioso, o el directo exclusivo para Patreon, en el que hacemos el mamarracho, o incluso el servidor de Discord, en el que podéis hablar pues con toda la comunidad que habéis formado aquí, donde se hacen planes maquiavélicos, donde se habla de la saga, donde se habla, bueno, de gente que tiene muchas cosas en común, sobre todo, pues el amor por esta saga. Así que os animo a todos a apoyarnos a través de Patreon y descubrir todas esas maravillosas ventajas que ofrecemos. Y si no, también tenéis la alternativa de apoyarnos a través de los miembros del canal de YouTube si sois oyentes habituales por esa plataforma. Pero vamos a situarnos en hoy, en este capítulo de Caitlyn. Ella no os pide apoyo en Patreon, ella os pide apoyo en su dolor. Así que antes de ponernos a resumir este capítulo, vamos a empezar por lo importante, Santi, que son las preguntas de los oyentes. Exactamente, pues además en este día pues traemos un what if que me ha parecido bastante interesante, nos lo han dejado a través de nuestro Instagram y vamos a escucharlo. Hola, hola. Bueno, yo les tengo una pregunta que es más un what if. Eh, si no hubieran estado Desmond y Wayne encargados del castillo, sino al contrario, alguien un poco menos paternalista con Kat, ¿creen que se le hubiera aplicado algún castigo? Y de ser así, ¿cómo habrían reaccionado Robb y Edmund al respecto? Bueno, pues en este caso, a ver, aquí yo lo veo desde dos momentos, que es, primero, el castigo que le hubieran podido poner a Caitlyn. Vamos a empezar por una cosa muy importante. Caitlyn está en su casa, porque Aguas Dulces al final es su casa, la casa de su familia. Entonces, yo no creo que hubiera llegado alguien a aplicar un castigo como tal, más allá de lo que pasa en este capítulo. En plan de te vas a quedar encerrada en una torre y incluso ella escoge en qué torre encerrarse. Pero si hubiera llegado alguien, persona X de otra casa, que no fuera alguien tan allegado, pues como puede ser Desmond o como puede ser este señor Wayne, que además su nombre siempre me cuesta un montón de pronunciar, creo
que en el momento en el cual hubieran llegado Robb o Edmure, se hubiera un poco liado. Como, a ver, que sí, que ha hecho lo que ha hecho, que ha sido un fallo, pero que es la madre del rey. Y es la hermana del heredero de Aguas Dulces. Y en este momento Hoster Tully se está muriendo, entonces más tarde que temprano va a ser heredero. A partir de ahí, hubieran evidentemente más bien castigado a la persona que le hubiera hecho algo a Caitlyn, pero más allá de ir a una celda en mejores... Y evidentemente creo que así le hubieran mandado a una celda, habría estado incluso en mejores condiciones de lo que tenían a Jaime, porque Jaime al final es un prisionero de guerra, en cambio Caitlyn es, pues sí, es la madre del rey que ha cometido de cara a la galería un crimen de traición. De hecho, ella durante el capítulo lo piensa varias veces de Ser Desmond me ha conocido de toda la vida y ahora está viendo cómo he traicionado a mi propia casa. Pero llegado a ese punto, yo creo que ganaría al final el paternalismo que vemos de todo el mundo en este capítulo y que analizaremos más adelante. Así que, compañeras, vosotras, ¿qué pensáis al respecto? Berta, cuéntanos. Pues exactamente, a ver, yo creo que no cabe duda a la hora de pensar en este tratamiento que se le da a Caitlyn, porque por muy traidora que incluso ella misma se considere, es verdad que sigue siendo la madre del rey, ¿vale? Y no vivimos en un mundo justo en el que la ley es igual para todos, ni en el mundo real, ni muchísimo menos en Canción de Hielo y Fuego. Así que no se le va a aplicar a Caitlyn un castigo equivalente al que se le daría a, pues si lo hubiese liberado, yo qué sé, Brienne sola, por ejemplo, ¿no? Brienne estaría en la más oscura de las celdas, la más fría probablemente, y comiendo una vez cada 3 días, a lo mejor, si hubiese hecho eso. Pero como es Caitlyn Stark y es la madre del rey y es la viuda de Ned Stark, pues evidentemente se les va a dar un tratamiento de honor. Además está en Aguas Dulces, que es su casa con su padre moribundo, quiero decir, es humano y comprensible que lo que hagan es esta reclusión en las habitaciones de su padre, ¿no? Para por lo menos estar con él en sus últimos momentos, porque es que además esta gente, Ser Desmond y Utherys Wayne, no son quien tampoco para dictaminar sentencias sobre Caitlyn y no van a hacer algo, digamos, condenatorio, ¿no? Entonces, aunque ellos son permisivos, porque es eso, ¿no? Han criado a Caitlyn, lo que decía Santi, incluso ella se siente mal, ¿no? Por haber traicionado la confianza de esta gente que de alguna forma le ha criado también. Aunque hubiesen sido cualquier otro, incluso alguien más tajante, incluso un Roose Bolton de la vida, hubiese dado un tratamiento de honor a Caitlyn, ¿no? Así que creo que para mí no cabe una posibilidad alternativa en la que se la castigue más duramente, o no se me ocurre una figura que hubiese aplicado algún castigo, básicamente porque ya no solo temerían la reacción de Robb, yo creo, ¿no? Creo que no saldría de nadie hacer algo así porque no es el orden de las cosas de Poniente. Incluso cometiendo un crimen muy grave a ciertas personalidades, a ciertos nobles de muy alto estatus, como es Caitlyn Stark, jamás se la va a tratar como a un prisionero habitual, ¿no? Entonces, descarto completamente que ese what if, ¿no? O qué hubiese pasado, no hubiese cambiado nada o casi nada, ¿no? Es más, de hecho, aquí hacen ese tratamiento especial, viene Robb, y Robb va a ser todo. Bueno, esto no es material de este capítulo, pero es que Robb va a ser todo. Bueno, mamá, no pasa nada, yo te perdono porque soy el rey. Por cierto, la he liado yo también, ¿no? Entonces, el crimen, por así decirlo, el crimen, entendedme, de Caitlyn Stark va a quedar incluso sin castigo, ¿no? Así es este mundo. Es un mundo que no, dependiendo de quién seas, recibes las consecuencias de tus actos o no. Así que yo creo que está bastante claro. A ver, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros. Creo que Kat no recibiría ese tratamiento, pero honestamente creo que Brienne tampoco. Es decir, quizás no recibiría el mismo que Kat, pero tampoco estaría en la más profunda de las celdas. Porque al final, por mucho Brienne que sea, sigue siendo una mujer a los ojos de cualquiera de los que están ahí. Y aunque no sea una gran señora, no sea de una gran casa, sigue siendo una noble, Brienne de Tarth. Entonces, yo creo que no recibiría el mismo trato, pero tampoco estaría en una celda como si lo hubiera hecho Campesino 3, para que nos entendamos. Además, hay que recordar que las propias hijas de Ned Stark y de Catelyn Stark están en Desembarco del Rey
y no están en una celda a pesar de ser rehenes. Bueno, ellos creen, en realidad solo está Sansa, ¿no? Pero no están en una celda. Están paseándose, sí que es cierto que una es prometida de Joffrey, pero vamos, sabemos por la historia que eso nunca ha sido un impedimento para encerrar a una señora si hiciera falta, ¿vale? Pero están está Sansa pues por el castillo, sí que está vigilada, siempre la acompañan, recibe maltrato físico, por supuesto, pero quiero decir con esto que es un poco hipócrita, pero aunque Sansa esté sufriendo, tampoco la encerraría en una celda porque es una hija de un gran señor, a pesar de que ese señor sea considerado un traidor. Entonces, tal y como está montada la sociedad, Catelyn no es, por ejemplo, Jaime, que aunque sea de noble cuna, es un guerrero, es un caballero y por lo tanto sí que estaba en una celda, y además que los crímenes no se pueden comparar, ¿vale? Entonces no creo que hubiera pasado. De hecho es eso, en el caso de que hubiera habido allí cualquier señor o cualquier tarao que hubiera decidido encarcelar a Catelyn, bueno, es que ya no hubieran tardado ni Robb, es que Edmure ya cuando hubiera llegado hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? Al final, en ese contexto en el que están los personajes, la honra de una mujer es también la de su familia, ¿no? La de los hombres de su familia. Entonces es como si estás tratando mal a una mujer de mi familia, de alguna manera me estás tratando mal a mí. Entonces, aunque solo sea por eso, por supuesto, este pensamiento tan sumamente machista y chungo, aunque solo fuera por eso, nadie se atrevería a hacer eso. De hecho, es que lo dice, ¿no? El propio Desmond dice, ¿cómo voy a hacer esto a la hija de mi señor, a la madre de mi rey? Siempre es la hija de, la madre la mujer de. No tienen valor por sí mismas, tienen valor por ser las hijas, las madres y lo que sea de. Ese es el valor que tienen, y aunque solo sea por ese respeto que tienen a los hombres de la familia, no les van a hacer nada denigrante a las mujeres. Eso es así. O sea, si fueran ellas por sí mismas, bueno, quizá otro gallo cantaría. Pero como no es así y siempre están relacionadas con un señor, pues por eso la respetan. Pues efectivamente, ¿no? El tratamiento diferencial que se le da a hombres y a mujeres a veces afecta incluso a estos niveles, ¿no? Al tratamiento que se le da incluso cuando cometen un crimen, como es la traición que aquí la propia Catelyn admite o reconoce haber cometido, ¿no? Así que vamos a ver ahora y a analizar todo lo que siente esta mujer y todos los que la rodean acerca de lo que hizo y lo que está viviendo, pero como cada semana empezamos por el resumen. Ser Desmond Grell había servido a la casa Tully durante toda su vida. Cuando Catelyn nació era escudero, cuando ella aprendía a caminar era caballero y el día en que se casó era maestro de armas. Había visto a la pequeña Cat convertirse en la dama de un gran señor, en la madre de un rey. Y ahora también me ha visto convertirme en una traidora. Cuando se fue a la guerra, su hermano Edmure le había nombrado castellano de Aguas Dulces, por lo que le correspondía a él castigar su crimen. Para aliviar su incomodidad había llevado consigo al mayordomo de Lord Huster. Los dos hombres, de pie, la miraban. Han consagrado sus vidas al servicio de mi padre, y se lo he pagado con la deshonra, pensó Catelyn con fatiga. Vuestros hijos. Dijo por fin Ser Desmond. Es espantoso, espantoso. La noticia debe de haberos vuelto loca. La locura del dolor, la locura de una madre. Los hombres lo entenderán. Vos no sabíais. Lo sabía. Entendía qué estaba haciendo y sabía que era traición. Si no me castigáis, los hombres creerán que hemos estado en connivencia para liberar a Jaime Lannister. Ponedme los grilletes y los llevaré con orgullo. ¿Grilletes? ¿A la madre del rey? ¿A la hija de mi señor? Imposible. Podría ser, intervino el mayordomo Utherides Wayne, que mi señora consintiera en quedar confinada en sus habitaciones hasta el regreso de Ser Edmure. Un tiempo a solas para rezar por sus hijos asesinados. Confinada, sí. En una celda en la torre. Con eso bastará. Si he de estar confinada, que sea en los aposentos de mi padre, para que pueda confortarlo en sus últimos días. Muy bien. No careceréis de comodidades y se os tratará con cortesía. Pero se os prohíbe recorrer el castillo. Visitad el septo cuando queráis.
pero permaneced en los aposentos de Lord Huster. Como tengáis a bien. Ponedme un guardia si es vuestra obligación, pero os doy mi palabra de que no intentaré escapar. Ser Desmond asintió, satisfecho por haber terminado aquella desagradable tarea, pero Ucérides Wayne, con ojos tristes, vaciló un momento después de que el castellano se marchara. Habéis hecho algo muy grave, pero en vano. Ser Desmond ha mandado a Sir Robin Ryger para que traiga de vuelta al Matarreyes o su cabeza. Que el guerrero le dé fuerzas a tu espada, Brienne. Imploró. Había hecho todo lo que había podido. Lo único que le quedaba era la esperanza. Trasladaron sus pertenencias al dormitorio de su padre, dominado por la gran cama con dosel en la que ella había nacido, y habían situado el lecho del moribundo frente al balcón triangular desde donde podía ver los ríos que siempre había amado. Lord Huster dormía cuando Catelyn entró, así que salió al balcón. Más allá del castillo, el rápido Piedra Caída confluía con el plácido Forca Roja y se divisaba un gran tramo río abajo. Si viene una vela a rayas desde el este, será Ser Robin que regresa. Por el momento, la superficie del agua estaba desierta. Les dio gracias a los dioses y volvió para sentarse con su padre. ¿Qué dirías si conocieras mi crimen, padre? Se preguntó. ¿Habrías hecho lo mismo si Lysa y yo estuviéramos en manos de nuestros enemigos? En aquella habitación olía a muerte. Le recordaba a su dulce Bran y a su pequeño Rickon, asesinados a manos de Theon Greyjoy. Siempre guardaría luto por Ned, pero que le quitaran también a sus pequeños. Perder a un hijo es cruel y monstruoso. Susurró. Lord Huster abrió los ojos. Atanasia. Susurró con voz llena de sufrimiento. No me reconoce. Catelyn se había habituado a que la confundiera con su madre o con su hermana, pero Atanasia era un nombre desconocido. Soy Catelyn. Soy Cat, padre. Perdóname. La sangre, por favor. Atanasia. ¿Habría existido otra mujer en la vida de su padre? ¿Habrá hallado consuelo entre los brazos de alguna moza después de morir mi madre? Era una idea inquietante. De repente sintió como si no conociera a su padre. ¿Quién es Atanasia, mi señor? ¿Quieres que la haga venir, padre? ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Está viva todavía? Muerta. Tendrás otros. Bebés preciosos y legítimos. ¿Otros? Pensó Catelyn. Habrá olvidado que Ned ha muerto. Aún habla con Atanasia, o ahora es conmigo, o con Lysa, o con mi madre. Cuando el anciano tosió, sus esputos eran sanguinolentos. Se aferró a los dedos de su hija. Sé una buena esposa y los dioses te bendecirán. Hijos legítimos. El súbito espasmo de dolor hizo que la mano de Lord Huster se cerrara y sus uñas se clavaron en la mano de Catelyn. El maestre Bayman acudió enseguida para preparar otra dosis de leche de la amapola. Al poco tiempo, Lord Huster Tully volvió a sumirse en un sueño profundo. Ha preguntado por una mujer, Atanasia. ¿No conocéis a nadie con ese nombre? Quizás alguien de hace años. No, mi señora. ¿Puedo indagar? ¿Habéis dicho Atanasia? Con frecuencia la gente del pueblo pone a sus hijas nombres de flores y plantas. Había una viuda. Recuerdo que solía venir al castillo en busca de zapatos viejos. Se llamaba Atanasia, ahora que lo pienso. O sería Anastasia. Era algo así. Se llamaba Violeta. Dijo Catelyn que la recordaba perfectamente. ¿De veras? Os pido perdón, Lady Caitlin, pero Ser Desmond ha ordenado que solo hablemos con vos cuando lo exijan nuestros deberes. En ese caso, cumplid sus órdenes. Catelyn no podía desaprobar la actitud de Ser Desmond. Sin duda temía que tratara de aprovechar la lealtad que muchas personas en Aguas Dulces sentirían aún hacia la hija de su señor para llevar a cabo otra calamidad. Al menos me he librado de la guerra, aunque sea por poco tiempo. Tras la marcha del maestres, se puso una capa y volvió a salir al balcón.
Se protegió los ojos y buscó una vela distante con miedo a divisarla. Pero no había nada, y aquello significaba que aún podía albergar esperanzas. Estuvo todo el día vigilando. A últimas horas de la tarde llegó un cuervo al castillo. Alas negras, palabras negras. Pensó, recordando el último pájaro que había llegado y el horror que había llevado consigo. El maestre Bayman regresó a la puesta del sol. He hablado con Otere de Swain, mi señora. Está completamente seguro de que ninguna mujer llamada Atanasia ha trabajado en Aguas Dulces. Hoy ha llegado un cuervo. Lo he visto. Han atrapado de nuevo a Jamie. Lo han matado. No lo quieran los dioses. No, mi señora. No hemos tenido noticia alguna del Matarreyes. Se trata entonces de otra batalla. Está Edmure en aprietos. Oh, Rob, por favor, tened misericordia, calmad mis temores. Mi señora, no debo. Bayman miró a su alrededor. Lord Tywin ha abandonado las tierras de los ríos. Todo está tranquilo en los vados. Entonces, ¿de dónde vino el cuervo? ¿Eran noticias de Rob? Sí, mi señora. Dijo tras una vacilación. Algo anda mal. Decídmelo. Se trata de Rob, está herido. Muerto no. Sed benévolos, dioses, que no me diga que ha muerto. Hirieron a su Alteza en el asalto del Risco, pero escribe que no es motivo de preocupación y que espera regresar pronto. Toda herida me preocupa. Lo están cuidando. El maestre del Risco lo atenderá, no me cabe la menor duda. ¿Dónde lo hirieron? Mi señora, tengo órdenes de no hablar con vos. Lo siento. Bayman recogió sus pociones y salió presuroso, y una vez más Catelyn quedó a solas con su padre. De la comisura de los labios le emanaba un hilillo de saliva que descendía hasta humedecer la almohada. Catelyn tomó un paño de lino y lo secó con delicadeza. Al sentir el roce, Lord Hoster gimió. Perdóname, Atanasia. La sangre. Que los dioses sean misericordiosos. Sus palabras la perturbaron más de lo que podía expresar. Sangre. Pensó. Es que al final todo se reduce a la sangre. Padre, ¿quién era esta mujer y qué le hiciste que tanto necesita su perdón? Aquella noche Catelyn durmió muy mal. Mucho antes de la aurora se despertó con las palabras de su padre resonándole en los oídos. Bebés preciosos y legítimos. ¿Acaso era el padre de un bastardo de aquella mujer, de Atanasia? No podía creerlo. De su hermano Edmure sí, pero su padre no. Lord Hoster Tully nunca. Podría ser que llamara a Lysa con ese nombre, Atanasia, de la misma manera que a mí me llamaba Kat. En ocasiones anteriores, Lord Hoster la había confundido con su hermana. Tendrás otros bebés, preciosos y legítimos. Lysa había abortado en 5 ocasiones, 2 en el Nido de Águilas y 3 en Desembarco del Rey, pero ninguna en Aguas Dulces. Ninguna, a no ser que aquella primera vez estuviera embarazada. Su hermana y ella se habían casado el mismo día y quedaron al cuidado de su padre cuando sus maridos recién estrenados se marcharon a unirse a la rebelión de Robert. Posteriormente, cuando no tuvieron el periodo, Lysa había hablado de los niños que seguramente llevaban en el vientre. Tu hijo será el heredero de Invernalia y el mío del Nido de Águilas. ¡Qué maravilla! Serán los mejores amigos del mundo, como tu Ned y Lord Robert. Pero la sangre de Lysa había fluido poco tiempo después y toda su alegría se desvaneció. Catelyn siempre pensó que Lysa solo había tenido un pequeño retraso, pero si hubiera estado embarazada... Recordó la primera vez que había puesto a Rob en los brazos de su hermana. Tan pronto como Catelyn dejó el bebé en los brazos de Lysa, el rostro de su hermana se llenó de lágrimas. Le devolvió el bebé a Catelyn y se marchó corriendo. Si hubiera perdido un hijo antes, eso podría explicar las palabras de mi padre y muchas otras cosas. El matrimonio de su hermana con Lord Arryn había sido acordado a toda prisa, y por aquel entonces Jon ya era viejo. Un hombre viejo sin herederos. Sus 2 primeras esposas no le habían dado hijos. Su sobrino había sido asesinado junto a Brandon Stark en Desembarco del Rey, y su galante primo había caído en la batalla de las Campanas. Necesitaba una esposa joven si quería que la casa Arryn perdurara. Una esposa joven, que se supiera que era fértil.
Catelyn se levantó, se puso una túnica y bajó los peldaños hasta el balcón para detenerse ante su padre. La embargaba una sensación de terror. Ya no era una novia inocente, era viuda, traidora, madre doliente y sabia. Padre, sé lo que hiciste. Lo obligaste a casarse con ella. Ese era el precio que Jon Arryn tuvo que pagar por las espadas y las lanzas de la casa Tully. No era de extrañar que el matrimonio de su hermana hubiera carecido de amor. Los Arryn eran orgullosos. Lord Jon podía casarse con Lysa para vincular a los Tully a la causa de la rebelión, pero para él debió de ser duro amar a una mujer que llegaba a su lecho deshonrada y de mala gana. Habría sido bondadoso, sin duda, pero Lysa necesitaba calor. Al día siguiente, después de desayunar, Catelyn pidió papel y pluma y comenzó a redactar una carta para su hermana, que estaba en el Valle de Arryn. Habló a Lysa sobre Bran y Rickon, pero más que nada le habló de su padre. Piensa constantemente en el mal que te hizo, ahora que se le acaba el tiempo. Ya es hora de que nuestro padre descanse. Pero él sigue peleando sin rendirse. No cederá. Creo que es por ti. Necesita tu perdón. La guerra ha hecho que sea peligroso viajar por tierra desde el nido de águilas hasta Aguas Dulces, lo sé. Pero un gran destacamento de caballeros podría traerte sana y salva por las montañas de la luna. Y si no puedes venir, ¿no podrías escribirle al menos unas pocas palabras de amor para que pueda morir en paz? Escribe lo que quieras y yo se lo leeré para hacerle más fácil la partida. El maestre Baiman no creía que Lord Hoster aguantara el tiempo suficiente para que un cuervo volara hasta nido de águilas y regresara. Aunque ha dicho lo mismo en varias ocasiones. Tras entregar el sobre lacrado al cuidado del maestre, Catelyn fue al septo y encendió una vela al Padre Supremo por su propio padre. Una segunda a la vieja que había llevado el primer cuervo al mundo y una tercera a la madre, por Lysa y por todos los hijos que ambas habían perdido. Más tarde aquel mismo día, mientras estaba sentada con un libro a la vera de Lord Hoster, oyó el sonido de voces muy altas y el toque de una trompeta. Ser Robin. Pensó enseguida, asustada. Fue al balcón, pero en los ríos no se veía nada. Los sonidos procedían del punto más alejado del castillo, junto a la puerta principal. Un grupo de hombres estaba detenido al otro lado del rastrillo. Cuando el viento soplaba, hacía tremolar los estandartes y Catelyn tembló de alivio al divisar la trucha saltarina de Aguas Dulces. Edmure. Pasaron 2 horas antes de que su hermano considerase oportuno ir a verla. Se lavó el cabello, se cambió de ropa y se preparó para oír los reproches de su hermano. Cuando oyó por fin ruidos al otro lado de la puerta, se sentó y cruzó las manos sobre el regazo. Al verlo, nadie habría dicho que había ganado la batalla. Estaba flaco y desmejorado, con las mejillas pálidas, la barba descuidada y los ojos demasiado brillantes. Edmure, tienes mal aspecto. Han cruzado el río los Lannister. Los he rechazado. A Lord Tywin, a Gregor Clegane, a Adam Marbrand. Los he hecho retroceder. En cambio, Stannis perdió la batalla de desembarco del rey. Su flota ardió y su ejército fue aniquilado. Stannis no era más amigo nuestro que Lord Tywin. Una victoria de los Lannister era cosa grave, pero Catelyn no podía compartir la evidente desesperación de su hermano. Todavía tenía pesadillas con la sombra que había visto deslizarse en el pabellón de Renly. No lo entiendes. Alto Jardín se ha decantado por Joffrey. Dorne igual, todo el sur. Y a ti se te ocurre soltar al Matarreyes. No tenías derecho. Tenía el derecho de una madre. Dijo con voz serena, aunque las noticias sobre Alto Jardín eran un golpe terrible. No, no tenías derecho. Era el cautivo de Robb, el prisionero de tu rey, y Robb me encomendó que lo mantuviera a salvo. Brienne lo mantendrá a salvo. Lo juró sobre su espada. Llevará a Jaime a desembarco del rey y nos traerá de vuelta a Arya y a Sansa sanas y salvas. Cersei no las entregará jamás. No se trata de Cersei, es cosa de Tyrion. Lo juró ante toda la corte
Y el Matarreyes también lo juró. La palabra de Jaime no vale nada. Y con respecto al gnomo, dicen que durante la batalla recibió un hachazo en la cabeza. ¿Cómo pueden ser tan implacables los dioses? Había hecho que Jaime jurara 100 veces, pero todas las esperanzas residían en su hermano, Jaime estaba a mi cargo y estoy dispuesto a recuperarlo. dijo Edmure, inconmovible ante la congoja de Catelyn. He enviado cuervos, 3, para cerciorarme de que el mensaje llega a Lord Bolton. El camino desde Aguas Dulces hasta Desembarco del Rey pasa cerca a Harrenhal. Harrenhal, Edmure, ¿sabes qué has hecho? No he hablado de tu participación. Escribí que Jaime había escapado y ofrecí 1000 dragones por su captura. Peor que peor. Pensó Catelyn desesperada. Mi hermano es un idiota. Si se considera una fuga y no un intercambio de rehenes, ¿por qué iban los Lannister a entregar a mis hijas a Brienne? No se llegará a eso nunca. Nos devolverán al Matarreyes. Me he asegurado de ello. Lo único de lo que te has asegurado es de que nunca más vuelva a ver a mis hijas. Brienne habría podido llevarlo a salvo a Desembarco del Rey. Pero ahora... Déjame, Edmure. Déjame con mi padre y con mi pena. No tengo nada más que decirte. Vete. Lo único que quería era acostarse, cerrar los ojos y dormir, y rezar para no soñar nada. El dolor es la tónica que acompaña a Catelyn, de la que percibimos el desgarrador, ese sufrimiento, ¿no?, que siente ante la pérdida de sus hijos y su situación actual. Pero este dolor no es suficiente para que Catelyn deje de hacernos esos viajes de introspección a los que nos tiene acostumbrados, y hoy además añadiendo un toque de investigación, ¿no?, añadiendo ese toque de Sherlock Stark que tanto nos gustaba de Ned, ahora en forma de Catelyn, y en el que, bueno, en este capítulo vemos un par de piezas más de todo el puzzle que se empezó a construir en Juego de Tronos, que fue el de el asesinato de Jon Arryn. Así que nos preguntamos, vea, cómo hacen los autores para construir estos indicios alrededor de, pues, estas subtramas de misterio, ¿no? Pues sí, la verdad es que el tema de los indicios es algo muy interesante porque es básicamente todas aquellas pistas que el autor va dejando a lo largo del libro, que al final, generalmente, cuando las juntas todas, como decía Berta, no es como un puzzle, crean una imagen, que suele ser la resolución de ese misterio. Es algo que hay que ir con mucho cuidado y tratar con cuidado, porque cuando damos pistas o ponemos indicios en una narración, puede ser que el lector esté atento, y de ser así, va a querer una respuesta al respecto. Es lo que se suele llamar, que supongo que todos lo conocéis, la pistola de Chekhov, de la que hemos hablado ya en este podcast, ¿no? De alguna manera, los indicios siempre tienen que llevar a algo, y yo creo que en este caso Martin lo hace bien, es decir, sin desvelarnos ni muchísimo menos lo que está por venir con respecto a Lysa, Meñique y demás. Es cierto que sí podemos ver pistas, sobre todo con lo que dice Hoster Tully, que ya vimos también en otros momentos en los que Catelyn hablaba con Hoster Tully y veíamos como que parecía que se confundía, que a veces hablaba con su hija, pero con qué hija, etcétera. Aquí lo volvemos a ver, quizás ahora con un poquito más de claridad. Vemos esa Thanasia, de la que hablaremos después en el análisis, pero es verdad que los indicios están ahí para crear expectativas en el lector y para enganchar el lector. Si nos pusiéramos a contar cuántos indicios ha soltado Martin a lo largo de sus novelas, nos daríamos cuenta de que sería una lista larguísima. Y mi recomendación para los escritores que nos están escuchando, literalmente haced una lista. Es decir, cuando vayáis soltando indicios, que serían como las miguitas de pan de Hansel y Gretel, cuando vayáis soltando indicios, apuntaos en un Excel, en una hoja de Word, en una libreta, qué indicio, en qué página y para qué es. Esto os ayudará para que después, cuando vayáis avanzando en vuestra novela, digáis, ostras, que tenía aquí esto pendiente, que en un momento dado dije que X personaje se guardaba una cosa en el bolsillo y ahora esa cosa, el lector está esperando saber lo que es, ¿no? Porque si no, a veces soltamos muchísimos indicios y ni nos acordamos de que están ahí. Y no hay nada más frustrante para un lector que terminar la novela y decir, ostras, al autor se le ha pasado contarme cuál era este indicio o a qué venía. Así que aunque los indicios son un arma muy poderosa para crear expectativas, para construir historias de manera lenta que se alarguen a lo largo de toda la trama,
También es verdad que es un arma de doble filo, es una herramienta peligrosa, porque si no sabemos cerrar las puertas cuando tocan, si no sabemos de alguna manera conectar ese indicio con un hecho que tendrá lugar más adelante, podemos frustrar a algunos lectores. Totalmente. Además, aquí Martin lo hace, o creo yo, lo construye bastante bien, porque además de construir pues estos pequeños indicios que nos ha dado hasta ahora, pues esto, ¿no? Lisa tuvo un aborto. Cuando estaba Catelyn en el nido de águilas, pues Lisa opinaba tal o cual de los Lannister, o se negaba a la idea de que su hermana hubiese ido hacia ahí, ¿no? A pesar de haberla advertido con esa carta. Todos estos indicios que nos hacen pensar que Lysa como mínimo está mintiendo, están aderezados de muchos otros indicios falsos, o quizá no falsos, pero sí engañosos, o que llevan a confusión, en este caso la culpabilidad de los Lannister, ¿no? Como durante todo Juego de Tronos se nos incita a pensar constantemente que son los Lannister los que ocasionan la muerte de Jon Arryn para encubrir el incesto, ¿no? La relación entre Cersei y Jaime. Tendría todo el sentido, hay indicios incluso acerca de ello, ¿no? O así se nos lleva a pensar, y al final son todo indicios, digamos, que estaban para eso, ¿no? Para que pensaras una cosa, que incluso los propios personajes pensaran una cosa, como fue el caso de Ned, y la realidad sea otra muy diferente, ¿no? Y quizás por tener esos indicios falsos, los reales, pasan más desapercibidos, y no es hasta que llegamos al capítulo de Sansa, cuando abiertamente Lysa dice: fui yo la que por ti envenené a mi marido, que nos quedamos todos en plan: ¿what? Señora, ¿qué está usted contando que está aquí revelando a unos lectores confusos y diciendo: no, pero si habían sido los Lannister, si yo llevo leyendo 3 libros y creyendo que no? Creo que es un juego interesante el de ya no solo dar indicios que luego sean satisfactorios para el lector, sino dar también esa pista falsa, ¿no? Ese segundo camino que seguir en nuestra investigación de Sherlock Stark, y darte cuenta de que eso también estaba ahí, también tiene su fundamento, también tuvo su peso en la muerte de Jon Arryn, pero no fue, digamos, lo que lo ocasionó de forma explícita, ¿no? Es interesante cómo el autor juega un poquito a despistarnos en esta investigación. Es una subtrama de misterio, que es un género que a mí personalmente me encanta, ¿no? El misterio, el crimen, ¿no? Las novelas negras, etcétera. Y aquí se hace interesante, pues eso, ¿no? Tocando puntos con todo lo demás de la saga, que es mucho contenido. Toca lo político, toca lo personal. Digamos que al final el asesinato de Jon Arryn es primero una motivación, y segundo, digamos, un hilo que va uniendo varias tramas, ¿no? de muchos de los personajes, quizá nuestros personajes favoritos, sobre todo en Desembarco del Rey. Sea como sea, vamos al principio, empezamos por el principio del capítulo, porque hoy estamos en los pies de Catelyn. La habíamos dejado con ese Brienne, dame tu espada, ¿no? Con ese voy a soltar al Matarreyes, y ahora vamos a ver las consecuencias que ha tenido este evento, porque incluso los encargados de decidir qué hacer con ella se encuentran en una tesitura un poco incómoda, y lo achacan todo a la locura de una madre. Exactamente. A ver, aquí nos encontramos con que Catelyn además se reencuentra una vez más con Ser Desmond, que es una persona que nos describe que ha conocido ella toda su vida. De hecho, me gusta mucho como Martin pone la descripción de cuando ella era pequeña, él era escudero, cuando era más grande, y así hasta que llegó a ser el jefe de armas del castillo. Y ahora, pues, ya que se ha tenido que ir a Edmure de la fortaleza, pues, teniendo en cuenta que Lord Huster ahora mismo pues está en cama y no puede tomar ninguna decisión, pues han encontrado en esta figura de Ser Desmond pues a la persona de máxima confianza de la familia para dejarle encargado del castillo como tal. Y además tenemos a este Euterides Wayne, que es el mayordomo, que es la persona que al final se encarga de que un castillo funcione de manera correcta, que una fortaleza funcione de manera correcta. Y son dos personas que han conocido a Catelyn toda su vida. La cosa es de que nos encontramos en este momento con
paternalismo puro y duro desde el punto de vista de no, mi señora, sí, usted ha cometido un error, pero claro, es que ha sido la locura de ser madre y de... Le han dado las noticias sobre la muerte de Rickon y Bran hace muy poco. Entonces como que buscan la manera de justificar las actitudes de Catelyn. Y lo bueno del texto es que Martin todo el rato nos dice: Catelyn está totalmente consciente de lo que ha hecho, y no solamente está consciente de lo que ha hecho, sino que directamente les dice: ponedme grilletes, porque si no va a parecer de que estábamos funcionando a la par con Jaime Lannister para sacarle de aquí. O sea, que esto ha sido un complot y una traición real. Y al final estas dos personas, estas dos figuras de autoridad en la fortaleza se tienen que quedar con un... no, usted es la hija de nuestro señor, la madre del rey en el norte, y lo máximo que podemos hacer es, además, dan la opción de no, a ver, lo que podemos hacer es que te quedes encerrada en una torre, y la misma Catelyn dice, vale, si me vais a poner de castigo encerrarme en una torre, por lo menos que sea en la torre donde está mi padre. O sea, Catelyn todo el tiempo aquí tiene entre comillas, la sartén por el mango. Ella intenta justificarse con yo realmente sé lo que estaba haciendo y sé que esto debe tener unas consecuencias, pero también un poco puede que se valga del saber de que no le va a pasar nada para, pues, mira, por lo menos ponme con mi padre, que además ella sabe que su padre ya no le queda muchísimo, entonces que pueda compartir por lo menos esos últimos momentos con él. Simplemente se encuentra en eso, se encuentra en la posición de, vale, eres mujer, entonces te perdonamos tus fallas. Lo que decíamos al inicio en el momento de la pregunta, si Brienne hubiera sido sola la que saca a Jaime, así hubiera sido por orden de Catelyn, hubiera sido un panorama muy distinto. A Brienne sí que le hubieran tirado en una celda. Así Catelyn hubiera hablado de decir, no, es que ella lo hizo porque yo se lo mandé. Da igual, la hubieran tirado en una celda y le hubieran tratado de manera, pues, incorrecta. Pero en cambio aquí, como es una madre que ha sufrido y la hija del señor y la madre del rey en el norte, pues Catelyn al final no le van a dar las noticias directamente, aunque vemos que sí que tratan un poco, sobre todo el maestre Baiman, de, bueno, me han dicho que no puedo hablar contigo, pero te cuento un poco de lo que está pasando. Y a partir de ahí ya se va a valer para seguir al tanto de las cosas que están pasando en el castillo, cosa que me parece totalmente normal que quiera hacer Catelyn en su posición. Efectivamente, ¿no? Al final le dan lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Le dan en parte, privilegio de poder estar con su padre. Por ese subtono que decimos, ¿no? Hay una parte de, bueno, eres la madre del rey, eres, por supuesto, la hija de nuestro señor, ¿no? Y te vamos a dar este tratamiento especial, pero tiene este subtono, todas esas palabras que le dedican tan incómodo, ¿no? El de no sabías lo que hacías, como eres mujer es porque la locura de una madre, ¿no? Has perdido a tus hijos, no eras consciente de lo que hacías, las mujeres se dejan llevar más por las emociones, ¿no? No son animales tan racionales como nosotros los hombres, espada luchar. Entonces, todo el texto, que es completamente intencional, tiene este subtono de qué tipo de tratamiento se le da a las mujeres, incluso cuando son mujeres de la más alta nobleza, como es la madre de un rey, ¿no? O la hija del gran señor de este territorio. Pero nos está hablando mucho también de cómo, sí, de la concepción de la mujer en general en esta sociedad, ¿no? Que es muy similar a la que tenemos en el mundo real muchas veces, de sobreentender o presuponer que las mujeres vamos a ser por naturaleza más emocionales o menos racionales, etcétera, ¿no? Entonces hay este tono, este tonito que nos rechía y que yo creo que incluso a la propia Catelyn, aunque no lo verbalice porque no, digamos que es propio de su sociedad y no, digamos que no ha hecho ella esa introspección, ¿no? De por qué la tratan así, pero ella misma es la primera que dice él, no, si yo sabía lo que hacía, yo sabía que era traición, yo sabía que estaba haciendo perfectamente liberar al Matarreyes y que os ibais a cabrear todos, pero lo hice porque lo hice y porque mis motivaciones son lógicas y razonables para mi entendimiento, ¿no? Porque para mí son mis hijas y el bienestar
y el salvaguardar la vida de mis hijas va por encima de tener a ese señor encerrado y de todos los motivos políticos que podamos tener detrás. Entonces es un planteamiento muy interesante porque incluso nosotros en el fandom o los lectores en general tendemos a culpabilizar a Caitlyn con motivaciones emocionales, que sí las son, es la humanidad propia de decir, de empatizar, ¿no?, con otro ser humano y decir, bueno, entiendo perfectamente que los sentimientos que tiene Caitlyn, primero ante la pérdida de sus hijos y segundo ante el peligro de sus hijas, a tomar esa decisión y empatizamos con lo emocional. Pero muchas veces al empatizar con lo emocional parece como que tenemos que descartar lo racional, ¿no? Como que es que para ella es lógico. Y si lo pensamos para nosotros puede ser lógico también. ¿Por qué? O sea, entendemos que vivimos en la sociedad en la que viven, ¿no? Pero ¿por qué ha de ser más razonable o más lógico o más inteligente el abandonar a tus hijas en desembarco del rey a su suerte y no el hacer esto, ¿no? Parece que está reñido lo emocional con lo racional y lo inteligente. Y abro yo este melón de, pues quizá no lo sea tanto, quizá, y esto creo que lo debatiremos a través de todo el análisis, ¿no? Pero quizá, muy probablemente, ese plan quizá no hubiese salido tal cual Caitlyn lo planeaba, pero muy probablemente hubiese salido bien. Y de hecho, si no fuese por todo lo demás, si las demás variables hubiesen controlado, Jaime muy probablemente hubiese cumplido su palabra. Tyrion, de haber estado en el poder, probablemente hubiese cumplido su palabra. Entonces, ojo, a lo mejor volvían las niñas Stark, sí, perdían al matarreyes, pero estaban en una tesitura de hemos recuperado a nuestra familia, podemos centrarnos en recuperar el norte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, abrir esa baza, ¿no? De a veces condenar a alguien por haber hecho algo con motivaciones emocionales no nos tiene que impedir ver la razón y la lógica que hay detrás de todo eso, que puede ser mayor o menor, pero no deja de estar ahí por haber sido una decisión pues tomada en pleno sufrimiento, ¿no? En un estado bastante complicado. Absolutamente, y aquí tengo cosas que decir. La primera de todas es que lo que decís del papel de madre y demás. Claro, porque es el dolor de una madre, es el papel de una madre. Catelyn da valor al papel de madre cuando el resto de su entorno no lo hace. Es decir, ella misma le dice a Edmure, lo hice, fue una decisión de madre, fue una decisión que tomé de madre, ¿no? El problema es que en esa sociedad el papel de una madre no se valora. Luego pasa lo que pasa, ¿vale? Pero es como lo que decía Berta, ¿no? Tienden a denostar ese papel como si fuera algo insignificante, algo irracional, cuando realmente no están dando el valor que tiene el hecho de que sea una madre la que esté aconsejando a su propio rey, que sea una madre la que lo ha acompañado, que esa madre que ven indefensa ha perdido ya lo más grande y ahí sigue la pobre mujer. Entonces siguen viéndola como alguien débil, alguien que no puede tomar decisiones con la cabeza, cuando probablemente lo que ha pasado a esa señora en poco tiempo es mucho más de lo que han pasado los otros. Entonces es ese paternalismo del que hablábamos y el hecho de que el valor que pueda o no tener el papel de madre se lo da la sociedad. Ella en sí misma no lo ve como una locura y nadie tendría por qué verlo. Es lo que decía Berta, tiene su lógica, ¿no? Y aquí hablaba Berta de que empatizamos mucho con la parte emocional. Y yo honestamente no creo que, y esto se ha debatido mucho, muchísimo, no creo que la parte emocional sea negativa per se. Obviamente estamos en otra época, son tiempos de guerra, etc. Pero casi todos los personajes se están moviendo por motivaciones emocionales. El propio Tywin Lannister está arriesgando tropas para salvar a su hijo, probablemente más de las que debería, por un solo hombre. Que vale que sí, es un gran guerrero, pero que no es el único que hay en Poniente, que tampoco le va a dar hijos como para que haya una descendencia detrás. Es decir, al final, ¿por qué está bien visto y cuando se habla del intercambio entre las niñas Stark y Jaime, por qué Jaime está mejor visto? ¿Por qué es un hombre? ¿Por qué es guerrero? ¿Por qué es más fuerte? Pues no habrá hombres y guerreros fuertes, pero hijas nobles que paren hijos, cuidado, quizás no tantas. Poniéndonos totalmente pragmáticos, ya huyendo de cualquier tipo de tal, poniéndonos pragmáticos en esa época, y a mí que me pueden decir misa, no, Jaime es mucho más importante, lo siento, pero no. Lo siento, pero a nivel de moneda de cambio, Jaime es un señor que ha hecho unos votos, que no puede tener descendencia y que es un guerrero. Y allí se están haciendo las de Dios para salvar a ese señor.
Y en cambio, por estas dos niñas nadie está dando un duro. ¿Por qué? Porque son mujeres o porque son pequeñas. Y no tienen en cuenta, insisto, el hecho de que si nos ponemos pragmáticos pueden tener hijos de grandes señores, pueden casarse pueden venderse, entre muchas comillas, para alianzas, por ejemplo, que le vendrían de puta madre a Robb, hay que decir. Entonces, a mí el rollo de no, es que claro, ¿cómo se va a comparar un intercambio entre el gran Jaime Lannister y las niñas Stark? Si ponemos las piezas encima de la mesa, a nivel de alianza, son mucho más valiosas las niñas Stark que Jaime Lannister. Al menos para alguien como Robb, que lo que necesita ahora son aliados. Entonces, yo sé que Catelyn no lo hizo con esas motivaciones, soy consciente. Catelyn lo hace porque quiere que sus hijas vivan y tiene miedo de todo lo que está pasando y de los hijos que ha perdido ya, ¿vale? Soy consciente. Pero cuando debatamos en el fandom, si queréis poneros pragmáticos y decir, no, aquí vamos a tratar las cosas en esa época, porque a la gente le gusta mucho es que hay que tratar las cosas en esa época y no con los ojos de ahora. Fantástico. Hablemos de esa época. En esa época, dos niñas que van a ser fértiles pronto, que están sanas y que pueden ser perfectamente moneda de cambio para una alianza, son mucho más valiosas que un señor, que además está todo el día delante de las tropas y que se te muere mañana. Pero nadie cuestiona que Tywin Lannister o quien sea esté haciendo pasos para salvar a ese señor. Tywin Lannister, Tyrion, Cersei o quien buenamente sea. Entonces, que sí, de nuevo, no son las motivaciones de Catelyn, no lo son. Pero que cuando nos pongamos a debatir y a comparar y a poner las cosas en una balanza, si nos ponemos pragmáticos, mi opinión es esa. Yo sé que me van a venir todo el mundo ahora a decirme lo que sea. Pero Catelyn ha vivido esa situación, en el sentido de que Catelyn eran dos hermanas y un hermano. ¿Y qué pasó? ¿Con quién se aliaron los Tully cuando se casaron las niñas? Se aliaron con los Stark y se aliaron con los Arryn. ¿Y qué pasó? Que hubo una rebelión. ¿Y quién ganó esa rebelión? ¿Por qué? En este capítulo se explora. ¿Por qué? Porque gracias a casar a Lysa con Jon Arryn, los Arryn pusieron las espadas al servicio... los Tully pusieron las espadas al servicio de Jon Arryn y se ganó una guerra. Entonces, no despreciemos el valor que pueden tener dos mujeres que en esa época obviamente son la moneda de cambio, que no lo celebro, cuidado, quiero aclarar esto, por un señor, por muy Jaime Lannister que sea y por muy rubio que sea. Ya lo he dicho. La mayoría de lo que has dicho lo comparto, sobre todo cuando dices que al final es el propio, por ejemplo, también Tywin Lannister el que se deja llevar por lo emocional, ¿no? Y por lo que sea, por un tema, no se le achaca tanto a él o no se le machaca tanto a él el intentar por todos los medios recuperar a su hijo, incluso a costa de lo que dices, ¿no? De sacrificar, digamos, soldados. Y sí a Catelyn, ¿no? Porque como estamos en la cabeza de Catelyn, que Catelyn es una mujer y las mujeres que emocionales que son, pues ya todo va un poquito en esa dirección, ¿no? Y qué mal que Catelyn cometió un error garrafal. Bueno, cometió el error de ser un ser humano. Discúlpeme. Y más allá de eso también quería añadir el tema de cómo se explora también muchas veces que este ya no es solo un sistema injusto y diferencial entre hombres y mujeres, sino por supuesto a nivel de estamentos sociales, ¿no? Esto es algo que no voy a mencionarlo por encima porque creo que hay capítulos más interesantes en los que incidir en ello, porque se nos va a abrir este tema de cómo estos grandes señores, sea Tywin con su hijo, sea Catelyn con sus hijas o quien sea, ¿no? Estos grandes señores mueven el mundo, mueven las tropas, mueven a sus vasallos para, pues eso, ¿no? Para defender a sus hijos, para salvar al Matarreyes que está encadenado, para traer a las niñas Stark, a cambio de las vidas de sus propios vasallos o de los hijos de sus vasallos, como va a ser el caso de los Karstark, ¿no? La brecha que se va a generar muy muy pronto entre los Stark y los Karstark viene un poco por el enfado de Lord Karstark de decir, ¿por qué mis hijos murieron atrapando a este señor? Y ahora este señor primero, ¿por qué este señor no ha de morir? Porque la vida de mis hijos va a valer menos que la del Matarreyes. Y segundo, una vez Catelyn ya lo ha liberado, cómo se ha permitido esto si es por lo que mis hijos murieron también, ¿no? Entonces se va a abrir un poco ese tema de que las vidas de según qué personas siempre valen más, ¿no? Según el estamento social o la posición social que ocupan, ¿no? Entonces es un tema a explorar incluso dentro de la propia nobleza e incluso dentro de la propia
nobleza más elevada, ¿no? Porque los Karstark tampoco son una casa pequeña que digas tú, están ahí en una cabaña, en un torreón perdido en no sé dónde. Dentro de las casas del norte es una de las casas más importantes, ¿no? Entonces incluso hay brechas de clase, ¿no? De estamento social entre las clases más altas, y es algo que vamos a explorar ahora en Tormenta de Espadas, pues con todo este conflicto de la liberación del Matarreyes y de las decisiones buenas y malas que va a tomar Robb Stark en este momento, ¿no? Sea como sea, no es el capítulo hoy para eso, hoy es el capítulo en el que Catelyn se queda confinada en el cuarto de su padre porque como ya habíamos visto en Juego de Tronos y Choque de Reyes, está gravemente enfermo, está a punto de morir, está pasando sus últimos días y Catelyn quiere pasarlos a su lado. Lord Hoster Tully, al que no le quedan demasiados capítulos, tiene ciertos delirios moribundos que llevan a Catelyn a una, bueno, cuanto menos curiosa conclusión. Bueno, ahora ya me he calmado después de mi speech previo, así que podemos hablar de, como decía Bert antes, que me ha hecho mucha gracia el Sherlock Stark. Aquí podemos hacer un Sherlock Tully también, no lo sé, porque es verdad que, como comentaba antes, Lord Hoster Tully ya había avanzado alguna cosa en capítulos anteriores de manera muy leve, pero aquí sí que ya la cosa se viene fuerte, porque ya el hombre está hablando en términos mucho más claros. Habla de una tal Atanasia, habla de hijos legítimos, habla de la sangre, habla de que podrás ser una buena esposa, ¿no? Todas estas cosas. Y eso a Catelyn le sugiere preguntas. Primero, sobre quién es Atanasia. Pregunta al mayordomo, no le saben decir, nadie sabe, bueno, el mayordomo no, le pregunta al maestre, pero nadie sabe quién es esta tal Atanasia. Ella cree que quizás pueda ser incluso alguna dama o alguna señora, alguna moza, ¿no? que estuvo con su padre cuando murió su madre. Es una cuestión que se queda un poco en el misterio, de momento, ¿no? Pero luego, poco a poco, Catelyn empieza a pensar y a deducir cosas que recuerda de su pasado. Recuerda el hecho de que ella y su hermana se casaron y sus maridos se fueron a la guerra, Jon Arryn y Ned Stark se fueron a la guerra, y que Lysa estaba muy contenta porque decía que iban a tener hijos, iban a ser muy amigos y tal y tal y tal. El tema es que poco después Lysa sangra y se decepciona muchísimo, lo que Catelyn cree que simplemente ha sido un retraso. Lysa se queda muy mal y además pues no quiere coger a Robb cuando es bebé y todo lo demás. Entonces Catelyn va uniendo los puntos, va uniendo las piezas del puzzle, como decíamos antes, y se da cuenta de que aunque la propia Lysa ha tenido 5 abortos que conozcamos, ninguno ha sido en aguas dulces. Y en cambio Hoster Tully habla de como si estuviera hablándole a ella. Y eso le hace sospechar un poquito más de decir en qué momento Lysa abortó en aguas dulces, a no ser que esa primera vez ella estuviera embarazada. Obviamente, de ser así, su hijo no sería de Jon Arryn, porque recordemos que fue casarse, echar el polvete rápido y los maridos se fueron. Entonces no podía estar ya embarazada, ¿no? O sea, el hecho de que sangrara tan rápido y todo lo demás. Entonces, eso nos da a entender que Lysa quizás ya estaba embarazada previamente. De ser así, Cat lo que descubre es que Lord Hoster Tully casó a Lysa, una mujer de la que se probaba su fertilidad, con Jon Arryn, que es un hombre mayor, que no tiene herederos y que necesita esa fertilidad a cambio, por supuesto, de las espadas de los Tully. Y toda esta deducción que a mí quizás lo que no me queda tan claro es el tema de Atanasia, porque Catelyn dice que es quizás un mote que le puso Lord Hoster Tully a su hija Lysa, pero no entiendo que, no sé, igual esto es un tema de la versión en inglés, pero como que Atanasia y Lysa pues no me encaja, no es como Catelyn y Cat, que es el ejemplo que ella pone. Sí. Te lo puedo aclarar porque, Atanasia, y va a salir varias veces en Tormenta, es la hierba que se usa para el abortivo, pero la palabra... Vale. Sí,
la palabra en inglés es tansy, que quizás sí podría Con el, cuadrar más Lisa. con un apodo bonito que Atanasia, que es un también poquito te digo, random. en el ¿no? caso de que fuera la hierba, o sea, que sí, que te creo que lo sea, pero quiero decirte que me extraña entonces que Kat no llegue a esa conclusión a partir de la hierba abortiva, porque Kat, por mucho Kat que sea, es una mujer y estas cosas se saben, ¿sabes? Quiero creer que se saben, entonces es como... Sí, pero es la Es propia raro. Lisa, o sea, es la propia Lysa la que lo va a decir ella en No, un no, no, capítulo sí, de sí, Sansa. no, eso sí, lo que digo es que me sorprende que Sí, entonces no, Kat no ya. llegue a la conclusión en este Quizá capítulo, ¿no? porque... No ate cabos. Sí, ¿no? Quizá ella nunca ha tomado el té de la luna. ¿no? Sí, no, claro, no debería. No debería Por haberlo eso. tomado, pero que me da esa sensación de que es como esa sabiduría entre mujeres, ¿no? Como esas cosas que me sorprende que Lord Hoster lo sepa tanto, ¿no? Y no sé, me sorprende que Kat no. Pero bueno, independientemente, sabiendo esto ya, gracias Berta por la aclaración, sabiendo esto ya, el caso es que Kat ata cabos con respecto a lo que ha pasado con Lisa y se enfrenta un poco a su padre también, ¿no? Es como realmente habla con él y le dice, sé lo que hiciste, casaste a Lisa con Jon Arryn por esas espadas, sabiendo que Lisa no era virgen. Lo interesante aquí es que Kat, de alguna manera, y esto me encanta porque es tan realista por parte de Martin, Kat se pone en el lugar de Jon Arryn. Es decir, Kat dice algo así, o sea, se pone también en el lugar de su hermana, pero dice también en plan, claro, no hubo felicidad porque, claro, se tenía que casar con una mujer que ya no era virgen y encima malhumorada, ¿sabes? Y es como, Catelyn, por el amor de Dios, ¿sabes? Como que empatiza con Jon Arryn en el sentido de, claro, ¿qué podía esperar entonces Lisa? ¿Qué trato le podía dar Jon Arryn? Que también reflexiona que Jon Arryn siempre fue cortés, siempre fue amable, siempre cumplió, pero que Lisa no tuvo amor en ese matrimonio y que se entiende porque los los Arryn son muy orgullosos. ¿Y quién quiere material defectuoso? Al final me gusta mucho que Kat siga manteniendo el pensamiento de las mujeres de su época, que para mí no es el correcto, pero entiendo que lo piense. Entiendo que lo piense, igual que entiendo en el punto anterior que los hombres piensen que es más importante Jaime Lannister o cualquier hombre guerrero que las niñas Stark, ¿vale? Yo hablo siempre del fandom, pero en cuanto a la novela entiendo que piensen eso. Entonces, me hace gracia que Kat se sitúe en esa posición, pero también es verdad que esto nos deja pistas a los lectores. Si realmente Lisa abortó, y sabemos que Lisa, Kat y Meñique siempre estaban juntos, que hubo rocecitos y demás, podemos deducir, o sea, esto en este punto en el que estamos de relectura, por supuesto, podemos deducir que quizás Lisa y Meñique tuvieron ese proyecto de bebé, ¿no? Y esto, en este punto para los lectores es como, vale, Lisa y Meñique tuvieron una posible relación, Lisa con Jon Arryn no estaba bien, Lisa con su padre tampoco parece que estén demasiado bien, y existe esa relación entre estas personas que por supuesto tiene un nexo común llamado pinche Peter Baelish. Entonces, me chifla por lo que decíamos antes de los indicios. Está Martin dando pistas, está contando trasfondos de personaje que podríamos confundir con construcción de personaje, una construcción profunda, ostras, qué marrones, ostras, claro, pobre Lisa, no sé qué, no sé cuánto, para luego, cuando llegue el momento, darnos cuenta de las consecuencias que tuvo todo este tema. El bebé, el triángulo amoroso entre comillas, el padre forzando eso, la ceguera de la hermana. Es maravilloso cómo se gesta. Y aquí vemos estos indicios y lo que será después, ¿no? Es maravilloso. Quiero que los oyentes miren al cielo nocturno ahora mismo, aunque lo estén escuchando de día, me da igual, y que vean ese cometa, esa estrella fugaz que acaba de pasar. Eso soy yo ahora mismo, lo voy a hacer por primera y última vez, porque vengo aquí en defensa de Lysa Arryn. Es decir, La pobre Lisa, no haces como Me voy a algo único, pobre mujer. sí, me voy a poner muy heavy de su parte ahora mismo. Probablemente en unos cuantos capítulos se me pase. Pero ahí voy. Es absolutamente deleznable el trato
que se le da a la pobre Liza Tully, voy a decir en este caso, ¿no? Porque estamos hablando sobre todo de su juventud. Voy a decir a Arryn también, porque ese pacto de matrimonio pues está incluido en todo lo que se le hizo a esa mujer. Porque démonos cuenta de que esa joven, además una joven que vemos en este capítulo por un pequeño momento, esa joven esperanzada, esa joven que tenía ilusiones, esa joven que estaba enamoradísima de Meñique, ¿no? Repasemos, o sea, pensemos en la vida que ha tenido, ¿no? Ha sido la última de los hijos de Hoster Tully, probablemente no la más querida. Quiero decir, se nota que Kat es la favorita, lo siento, se nota. Está absolutamente obsesionada y enamorada de un muchacho que está enamorado de su hermana hasta el punto de que probablemente cuando ellos dos follaron y concibieron a este bebé, ese señor estaba pensando en Kat y por eso se cree o va diciendo por ahí que él se acostó con Kat, ¿no? Porque en su cabeza es espectacular. Y recordemos cómo va a acabar esta historia y cuáles son las últimas palabras que va a escuchar Lysa Arryn en su vida y que van en esta dirección, ¿no? Ella tiene un bebé, si fuera del matrimonio, lo que queráis, con la persona de la que está enamorada. Esa persona de la que está enamorada es expulsada porque se batió en duelo por su hermana. Bueno, ahí ya empieza el drama. Yo ahí ya estaría jodida, ya estaría tocadita, la verdad. Dices, bueno, no pasa nada. Mi padre me va a casar con un viejo. Bueno, digamos, estamos en una sociedad complicada, no pasa nada. Estos matrimonios a veces pasan. A lo mejor Lysa estaba preparada para asumir esa realidad de casarse con el viejo y además aquí en el capítulo se la ve, pues dice, oye, mira, pues mi hijo va a ser el heredero del nido de águilas y va a ser el mejor amigo del tuyo y todo chill, ¿no? Hasta ahí Lysa es incluso generosa con cómo percibe su situación. Y claro, es lo que dice Bea, ¿no? Viene la postura de Catelyn de, claro, es que Jon Arryn compró mercancía defectuosa, no me extraña que tuviera un matrimonio sin amor. No, tendría un matrimonio sin amor porque el viejo era un viejo, ¿vale? Era un viejo honorable y todo lo que queráis. Yo súper fan de Jon Arryn. Pero una muchacha de los 14 añitos que tendría en esa época, que acaba de abortar el bebé del señor del que está enamorada y se va al quinto pino con un viejo, pues yo muy feliz tampoco estaría. Es que de hecho me gusta mucho que Catelyn lo reflexiona diciendo, Lysa en ese momento lo que necesitaba era fuego. Necesitaba calor. Y se necesitaba calor y se encontró pues con un matrimonio arreglado en el cual todos sabían lo que había, porque Jon Arryn sabía que Lysa no era virgen, Lysa sabía que se tenía que casar con él porque si no la sociedad la iba a rechazar. Real. Pero lo que tú dices es que es perfectamente plausible. O sea, esa señora con 14 añitos, 15 añitos, claro, viendo cómo además su hermana está teniendo la, entre comillas, relación buena con el señor de Invernalia, que le va a dejar, o sea, que antes de irse a la guerra, además, la deja ya embarazada, que va a tener un hijo. Entonces ella ve como todas esas cosas que deberían ser su desarrollo de personaje normal, si la situación fuera idónea, por así decirlo, y verse tan cohibida de todo lo que debería tener una persona de su edad. Además, es que es normal cómo se pone Lysa luego. La propia Catelyn lo recuerda en este capítulo cuando dice, claro, es lo que dices tú, ¿no? Al final Catelyn acaba teniendo una vida normativa dentro de lo que se exige en esta sociedad para una mujer, en el sentido de se casa con el gran señor de Invernalia, ¿no? Este señor se va a la guerra, concibe un hijo a la primera y el bebé sale perfecto, ¿no? Que es este rey ahora. Entonces, esta escena del capítulo en el que ella le enseña el bebé a Lysa y Lysa se pone a llorar, es que a mí me rompe el corazón. A ver, entendemos que Catelyn no sabía que Lysa había tenido un aborto, ¿ale? O sea, no estoy echando la culpa a Catelyn. No, y además Catelyn se va a morir sin saber muchísimas cosas sobre su hermana. Imaginaos el dolor por el que pasa Lysa a la edad a la que tiene ahora Sansa, ¿no? Muchas veces defendemos o protegemos a Sansa de las cosas que está pasando. Imaginaos que ahora casasen a Sansa con un señor, ¿sabes? De 65 años. Es como si casaran a Sansa con Tywin. Que se queda embarazada, que tiene un aborto, que son muchísimas cosas. Y eso no es lo último que le va a pasar a Lysa. Lysa, desde que se casa con Jon Arryn, tiene otros cuantos abortos más y toda la vaina encima de,
querer estar, competir y nunca poder estar porque este señor la está manipulando todo el rato. Entonces es una vida muy dura, muy, muy dura, que no justifica nada. Quiero decir, no justifica el asesinato, no justifica cómo va a tratar a Sansa, no justifica pues esta obsesión enfermiza que tiene con Meñique. Pero coño, puedo llegar a entenderla, ¿sabéis? Puedo llegar a empatizar con el dolor que ha vivido esta muchacha toda su vida. Es que es muy heavy, es muy heavy. Entonces, ver cómo sea Lysa o sea cualquiera, incluso su propia hermana en esta sociedad, lo primero que piensa es ese qué mal Jon Arryn, ¿no? Que tuvo que casarse con alguien que ya estaba deshonrada, qué mal es ese deshonor. Para mí es muy duro. Que ojo, no digo que Caitlyn no sienta empatía hacia su hermana. De hecho, me conmueve un par de líneas más adelante, como ella cuando va a rezar, reza a la madre, y entre esos rezos está un rezo por Lysa y por todos los hijos que han perdido, dice, ¿no? Es una frase muy emotiva que yo creo que intenta reflejar cómo Caitlyn empatiza con el dolor de haber perdido a esos hijos, ¿no? Digamos, haciendo ese reflejo con su hermana. Es una escena bonita. Entonces, pero aún así sigue siendo duro ver cómo es la situación de las mujeres en general, ¿no? Incluso estas mujeres nobles que, digamos, tienen el privilegio de clase, no se libran de vivir absolutas atrocidades, la verdad, absolutas atrocidades, como ha sido el pack de la vida de la pobre Lysa Arryn, ¿no? Pero es eso. Dicho esto, y esto lo voy a mantener, quiero decir, esta comprensión por el dolor que ha vivido siempre Lysa Arryn lo voy a mantener, pero no va a justificar ciertas cosas, ¿no? Luego este cometa ha pasado. Eso te iba a decir, así como ahora mismo estamos siendo buenos. Este cometa ha luego... pasado, luego pues las cosas que ha hecho pues tendrá que responder también, ¿no? Pero bueno, ese no es material para hoy. ¿Por qué? Porque todas estas cavilaciones son interrumpidas por el regreso de Edmure a Aguas Dulces. Es el señor, prácticamente, ¿no? El señor en funciones por ahora, pero vamos, todo el mundo se dirige hacia él ya como el señor de Aguas Dulces. Y este Edmure viene bastante demacrado, pero nos da pues una cierta pincelada de actualización sobre la situación de la guerra aquí en las tierras de los ríos, ¿no? Porque lo que nos cuenta es que ha repelido a todos los ejércitos de los Lannister que se le han puesto delante. Ha repelido a Lord Tywin, ha repelido a la montaña y a Adam Marbrand incluso. Entonces, digamos que en su actuación como militar está siendo un comandante eficaz, ¿no? En su campaña de proteger Aguas Dulces. ¿Por qué lo hago con esta voz? Porque recordemos que esas son las órdenes que se le dan a Edmure Tully: proteger Aguas Dulces. En su cabeza es proteger todo el territorio que domina Aguas Dulces. Esto será una mouse herramienta que nos servirá para un análisis más adelante, como creo que ya intuimos todos. Independientemente de eso, que yo creo que será sobre todo material para el capítulo en el que Robb regrese y le reprocha a Edmure ciertas cosas, también vemos cómo Caitlyn y Edmure tienen este intercambio bastante incómodo, bastante doloroso, diría yo, incluso acerca de, pues bueno, Edmure como señor de Aguas Dulces, como protector del prisionero que era el Matarreyes, siente la necesidad de recuperarle cuanto antes, ¿no? Envía incluso esos 3 cuervos a Harrenhal para atrapar al Matarreyes, o para avisar incluso a Roose Bolton, que es el que domina ahora Harrenhal, de que, oye, muy probablemente el Matarreyes por tierra o por el río pase por la zona de Harrenhal, así que Bolton tiene que estar ahí, ojo a visor. Esa decisión de avisarla, además con el matiz de ocultar la culpabilidad de Caitlyn, es decir, de no decir que Caitlyn lo liberó y que es un intercambio de rehenes que improvisó su hermana, sino que simplemente diciendo que se escapó, llevan a Caitlyn a un dolor insoportable, porque se da cuenta de que si eso se hace público, si esa es la versión que se hace pública, la de que Jaime Lannister se ha escapado
como tal, ¿no? Por sí mismo, por así decirlo, digamos que los Lannister no tendrían que tener la obligación de liberar a cambio a sus hijas, porque oficialmente no sería un intercambio de rehenes, sería pues nada, una huida sin más, ¿no? Entonces Catelyn pierde un poco o bastante, vaya, la esperanza en ese momento, ¿no? Creo que es la conjunción de todo el dolor que está sintiendo por su marido, por sus hijos, por sus hijas, por su padre. Digamos que esta es un poco la gota que colma el vaso, ¿no? Y pues tienen esa discusión, ¿no? De, mira, yo tenía el derecho de una madre a hacer esto, pero me has fastidiado y ahora por favor déjame sola con mi padre, con mi pena, con mi dolor, porque estoy aquí que ya no puedo más y lo único que quiero es dormir, ¿no? Es una discusión familiar bastante incómoda, ¿no? Porque realmente Catelyn y Edmure, no sé cómo lo veis vosotros, pero no tienen una relación demasiado estrecha, no hacen demasiado tiempo, creo que no conviven o que no saben lo suficiente, y a mí me resulta, digamos, esta relación difícil, ¿no? De somos hermanos, pero cada uno tiene su posición, digamos, en esta situación política y se genera un poquito ese roce, ¿no? Pero abro también el melón, no sé si vosotros estaréis de acuerdo o no, compis, sobre realmente si veíais sentido al plan de Catelyn, si realmente creéis como ella que su hermano es un idiota por ocultar que ella ha liberado al Matarreyes, ¿no? Si realmente creíais que Catelyn unilateralmente proponiendo un intercambio de rehenes no oficial iba a tener éxito como plan o podría haber salido bien como plan, o si de alguna forma excusáis a Edmure diciendo, bueno, pues mira, esto no tenía ni pies ni cabeza y tu hermano pues ha intentado protegerte, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. A ver, yo lo veo mucho dentro de lo que es lo que llevamos hablando todo el tiempo. El paternalismo que le han demostrado a Catelyn durante todo el capítulo. Recordemos que Catelyn todo el capítulo lleva diciendo: si a mí me tenéis que poner cadenas por lo que ha pasado, ponedmelas y las llevaré con orgullo. A partir de ahí, la excusa de... O sea, puedo entender los dos puntos de vista porque entiendo que Edmure se vea en la tesitura de decir: mi hermana pues la ha cagado muchísimo porque ha soltado a este señor, y si decimos de cara a la galería que ha sido cuestión de que ella se ha revelado, entre comillas, que ha cometido traición por su locura de madre o por lo que quiera ser, daría también puntos al enemigo de pensar de que el ejército de Robb y la gente que rodea a Robb no están tan a una como deberían estar, por así decirlo, por lo menos desde donde yo lo veo. Y al mismo tiempo, pues, y ya lo pensaba Jaime en el capítulo pasado, de Catelyn está confiando muchísimo en Tyrion y en cómo Tyrion debería actuar frente a las promesas que ha hecho. La cosa es que, así como ya le ha dicho Edmure, Tyrion en este punto todavía está malherido. Tyrion, de hecho, tiene un bajón en cuanto a su capacidad de mando, en cuanto a su capacidad de todo, en el momento en el cual llega Tywin a desembarco, como ya pasó en el libro pasado. Entonces, el punto en el cual está ahora mismo la historia, en el cual Tyrion está en una cama debatiéndose por su vida, en el cual Tywin Lannister ha vuelto a desembarco del rey con el ejército de los Tyrell, con el pensamiento de unir las dos casas, con Cersei además, sabiendo que ha puesto a su hermano 40 puestos más abajo de lo que estaba antes de la batalla de las Aguas Negras, por más de que hubiera llegado a desembarco Brienne y Jaime en los términos de Tyrion ha negociado de esta manera, se hubiera parado Tywin Lannister y hubiera dicho: lo sentimos, pero ya me han devuelto a mi hijo, muchísimas gracias, yo aquí no tengo que entregar a nadie. Entonces, están en una situación muy jodida y Edmure lo sabe, Catelyn lo sabe, o sea, todos saben de que en este momento la situación no es para nada buena, pero creo que es eso, creo que después de todo lo sucedido en el Aguas Negras en el final del libro pasado, cosa que Catelyn hasta ahora se está enterando, pues todo el plan y todo... O sea, entiendo que ella quiera decirlo de que los dioses le den fuerza a tu espada, Brienne, pero no les va a servir de nada, y menos después de todo lo que va a pasar pues más adelante.
A ver, yo es que aquí lo que pienso es que Catelyn no opina que su hermano sea estúpido por intentar recuperar a Jaime, sino por el hecho de que haya ocultado que se escapó gracias a ella. Porque, de alguna manera, una cosa es que Jaime se escape y consiga llegar al otro lado y se salve, y entonces ahí sí que no hay moneda de cambio para los norteños y las hijas ya no valen nada. Pero si tú dices que Jaime se ha ido porque, o no escondes que Jaime se ha ido porque Catelyn lo liberó, sí que, aunque los otros lo pillen antes, se puede concebir como un acto de buena voluntad por parte de X, de Lannister, de quien sea, ¿no? No es lo mismo que Jaime lo haya conseguido por sí mismo a que se sepa que ha sido un acto de Catelyn Stark. Y ahí es cuando ella dice, mi hermano es estúpido. Porque él le dice, no te preocupes, que he ocultado que has sido tú. Y es como, coño, entonces, ¿cómo van a diferenciar entre un intercambio de rehenes y que el rehén se ha escapado? Y ahí está el kit de la cuestión y la clave de todo esto. Y por eso Jaime dice, mi hermano es estúpido. No porque intente ir detrás de Jaime. Es evidente que iba a ir detrás de Jaime. Es decir, ella estaba dispuesta, se iba a poner los grilletes. Todo el mundo lo sabía que había sido ella. Y era evidente que... Y ella se preocupa de ojalá no lo encuentren. Pero era evidente que iban a ir detrás de él. A ella lo que le jode es que el hermano se haya callado que ha sido cosa de ella. Porque si eso llega a oídos de los Lannister, dicen, coño, ha sido Catelyn Stark quien lo ha liberado. En cambio, se ha escapado, mira qué alegría, pues entonces, ¿qué les debemos a esta gente? ¿Qué le debemos a esta señora? No le debemos nada. Yo creo que va por ahí, o esa es la interpretación que yo tengo sobre este tema, ¿eh? Quiero decir, creo que Catelyn es plenamente consciente que si esto hubiera sido al revés, si hubiera sido Ned Stark el que estuviera en la posición de Edmure Tully, hubiera hecho exactamente lo mismo. Ella es consciente de que no ha hecho bien las cosas, es consciente de que lo ha hecho a espaldas de su rey, a espaldas de su padre, de su hermano, etcétera, etcétera. Que es una decisión, como decíamos antes, emocional, muy lógica, pero no legítima, ¿vale? Entonces ese es el problema. Ya no es tanto el que lo pillen, que Edmure haya hecho todo el esfuerzo para mandar esos cuervos y que lo pillen, sino es más el hecho de no te calles que he sido yo. Porque si por lo que sea llega a los oídos de los Lannister, que sepan que yo tuve algo que ver con esto, que yo intenté liberarlo. Imagínate que se muere por el camino, imagínate que lo matan. No es que se ha escapado, no es lo mismo no que se ha escapado a no, Lady Catelyn lo ha liberado, ¿sabes? Entonces, aunque ella estuviera dispuesta a sacrificarse y aunque todo el mundo se le echara encima y dijera, usted ha liberado, vos habéis liberado a Jaime Lannister, ella prefiere eso para que los Lannister, a la hora de intercambiar rehenes, digan, vale, este señor está libre o lo ha intentado aunque luego haya palmado, porque esta señora tenía buena voluntad. Yo creo, es la interpretación que le doy yo al tema, la verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque añado que desde el punto de vista de Edmure lo entiendo, ¿sabes? Porque él no tiene todo esto en la cabeza, él lo que tiene en la cabeza es mi hermana ha cometido traición a su rey. Sí, por supuesto, Entonces, estoy de acuerdo, sí. Mi primer instinto, claro, mi primer instinto también hubiese sido voy a ocultar que mi hermana ha cometido traición, no vaya a ser que trascienda y no podamos taparlo un poco. O sea, yo estoy de acuerdo con A eso, o sea, manera. entiendo que Edmure tome esa decisión. Sí. El tema es que Sí, no digo que el sea punto de contrario. vista desde el que lo ve Catelyn en este punto es el de, joder, haberte callado, Sí, ¿sabes? totalmente, O sea, no haber totalmente. dicho... Es muy distinto. O sea, y que una cosa es también la forma en la que la ve Caitlyn, de la desesperación, o sea, que es lo que hemos hablado todo el capítulo. Caitlyn sí que ha actuado, o sea, el momento en el cual ella libera a Jaime, actúa totalmente a la desesperada después de todo de lo que se ha enterado. O sea, y es que no es juzgable eso. Porque es una persona que está pasando por el dolor más fuerte que puede pasar una madre. O sea, enterarse de que le han, entre comillas, matado 2 hijos, sabe que su otro hijo está peleando una guerra. O sea, ella sabe que su Que, familia además la escena pende esta de un hilo en cualquier del momento. terror que siente cuando sabe que Rob está herido. Claro. Es que está Que aterrorizada. el maestre Bayman le dice no, pero si es una herida y el rey Rob dice que no pasa nada y ella dice no,
cualquier herida es importante para mí en este momento, pero precisamente por eso, porque sabe que la vida de su familia entera pende de un Y hilo. tiene razón. Claro. Lo peor es que tiene toda la razón, porque, bueno, ya sabemos cómo acaba esta O historia. sea, Santi. a Caitlyn le podemos juzgar por muchísimas cosas, sí, pero que tiene sus motivaciones para hacerlas. O sea, no las está haciendo porque hoy me desperté con el pie izquierdo. Absolutamente, ¿no? La situación de Caitlyn es, como mínimo, entendible, ¿no? Quizá no lo justifique todo el mundo, pero entendible yo creo que sí, a nivel emocional, a nivel de cómo ella razona toda esta situación. Y oye, bien que lo lleva para lo duro que tiene que ser y incluso sabiendo el error que ha cometido, porque repito, es completamente racional la decisión que toma. Digamos que lleva la cabeza alta, ¿no? Es la frase que repetías tú antes, Santi. Oye, si tenéis que ponerme grilletes, ponedmelos que yo los llevo con la cabeza alta, ¿no? Es como, no me arrepiento de nada, es el verdadero, no me arrepiento de nada. Pero veremos, ¿no? Cuando regrese también su hijo, cuáles van a ser las no consecuencias que va a tener esto, porque, spoiler, su hijo la ha liado más. Eso lo veremos en próximos capítulos. Ahora pasamos a la sección de presagios o teorías, donde, bueno, antes hemos mencionado más o menos, ¿no? Por dónde iba el tema de Atanasia, pero es que no es la única posibilidad. Exactamente, la verdad es que lo de Atanasia trae tela. Sabemos de que en esta comunidad y en este fandom somos muy de teorías. De hecho, tú simplemente pon Atanasia, Canción de Hielo y Fuego y en la página principal ya te aparecen 5 o 6 enlaces con teorías al respecto. Entonces, sabemos de que Atanasia, en Canción de Hielo y Fuego, más allá de ser la hoja, una de las hojas del compuesto para hacer el té de la luna, que sabemos que es una medicina abortiva, es también la dueña de el melocotón, que es una taberna en Septo de Piedra, la cual está regida por una mujer que se llama Atanasia, que a la cual vamos a ver pues más adelante en un capítulo de Aria, el capítulo 29 de este libro. Y pues tenemos a una persona que tiene ese mismo nombre y en el día de hoy a Hoster Tally hablando de una tal Atanasia. Recordemos que además, si lo vemos de manera concreta, hay un momento en la historia de los libros donde cuentan que Hoster Tally estuvo en Septo de Piedra. Por lo tanto, las probabilidades de que haya conocido a esta Atanasia, pues ahí están. Entonces, la cosa está en... ¿Es esta Atanasia de la que se acuerda Hoster Tally una persona que, como lo piensa Caitlyn en su momento, haya tenido un escarceo con su padre y pueda que haya una bastarda Tally en el mundo? Porque ella lo piensa muy bien, dice, de mi hermano Edmure me lo espero, de mi padre no. Entonces, pues, ¿vosotras qué pensáis? ¿Es simplemente coincidencia? ¿Es una pista falsa de Martin puesta adrede? Yo también os digo una cosa, sea o no sea, no va a afectar a nada, porque no va a poder heredar, no va a poder hacer nada, Hoster Tally ya está muerto, por lo tanto, y bueno, y en la situación en la cual está el libro, en Danza de Dragones, que es a lo que llevamos hoy en día, lo mismo da que aparezcan 1 o 10.000 bastardas, porque la situación es la que es. Pero, ¿qué creéis que ha pasado aquí? O sea, ¿creéis que esto tiene que ver con los abortos de Lysa, con la probabilidad de que haya una bastarda en el mundo hija de Hoster Tally? O si simplemente ha sido un momento de, pues, de locura de un viejito en su lecho de muerte. A ver, primero aclarar que yo creo, primero, que a Martin le gusta mucho jugar con nuestras mentes. Es lo que hablábamos antes de los indicios y las pistas falsas, ¿no? Le gusta más marearnos y hacernos sufrir que otra cosa, básicamente. Creo que Lord Hoster Tally se refiere en este capítulo, honestamente, a la hierba, ¿vale? A la hierba medicinal con la que se fabrica digamos, el abortivo que le da a la Lysa, etcétera, ¿no? Creo que van por ahí los tiros. Pero luego
Martin dice, oye, voy a jugar un poquito con esta Tansy, ¿no? Este nombre tan bonito de esta planta, pues voy a usarlo en personas también y a mencionarlo en diferentes ubicaciones y lugares para darle un poco de salsita a la vida. Y en Tormenta sale este personaje completamente circunstancial. Es literalmente un extra que tiene un nombre solo para jodernos la mente. Que es esta posadera que bien decía Santi, ¿no? La posada del melocotón, creo que se llama. Y que tiene, nada, media frase que le dedica a Gendry cuando ve con Arya y ya está. Fin, no vuelve a aparecer, no se menciona. Aunque, dice Martin, voy a ser más graciosillo todavía. Y lo único que voy a aclarar de esta mujer es que es pelirroja. Que es un rasgo un poquito así tuli, ¿no? Entonces, el fandom es como es, los lectores de Canción de Hielo y Fuego somos como somos y decimos, a ver. Y se generan todas esas teorías de Tansy es una bastarda de Hoster, Tansy es una tuli por la rama del quinto primo de no sé quién, teorías, etcétera, ¿no? Yo voy a decir que creo, honestamente, opino, que es una pista falsa, ¿vale? Que es Martin haciéndose el graciosillo en plan, oye, no. Si de casualidad has llegado a la conclusión de que Atanasia es un ingrediente de un abortivo, y entonces vas a encajar las piezas, yo te doy esto para que recules, ¿no? Para que cuando llegue el momento de esa revelación, tú te caigas de culo. Entonces, creo que Atanasia, la posadera, es una pista falsa. Ahora bien, es completamente incompatible. Mejor, ¿no? A lo mejor Haster Tali en su delirio está fusionando el momento Lysa y su aborto con el nombre también de su bastarda. O quiero decir, como dice Santi, muy probablemente es una de esas teorías que nunca se va a demostrar ni veracidad ni no veracidad, porque al final no importa quién sea una posadera random, pero que no es, digamos que no es imposible. No aporta nada, en cuyo caso, bueno, está en el aire, pero ¿por qué no? ¿No? Claro, ¿qué va a decir Caitlyn de su padre? No, es que Lord Haster jamás haría eso. Es inquietante, dice ella, ¿no? La idea de que su padre estuviese con otras mujeres desde la muerte de su madre. Bueno, Caitlyn, todos somos humanos. Lord Haster tal y muy probablemente era humano y tenga más... bueno, no sé si tendría bebés fuera del matrimonio, pero no sería tampoco impensable, creo yo. Entonces, no voy a decir que crea que Atanasia sea 100% una hija bastarda de Hoster Tali, pero creo que, oye, mira, cabe la posibilidad, ¿por qué no? Why not? Bueno, yo voy a ser muy clara y muy concisa. No. Siguiente pregunta. No, quiero decir, me voy a explicar. Es decir, entiendo las ganas de salseo, entiendo que a la mínima a todos los señores les salen bastardas porque son negras o rubias o pelirrojas o lo que sea, y lo comprendo muy bien. Pero esto es una pista de Martin de, bueno, te voy a poner este lío aquí y luego vamos a poner a una cierta persona que se llama igual y que es pelirroja. Berta dice, como es un rasgo muy tuli. Me da la impresión que en esa zona tiene que haber muchos pelirrojos, ¿sabes? Porque Martin en eso no se comió mucho la cabeza. Él dijo, la misma zona todos son iguales. ¿Que son del norte? Pues todos son iguales. ¿Que son del sur? Pues todos son iguales. ¿Que son Lannister? Todos rubios. ¿Por qué? Porque me sale a mí de ahí. Es como que mucho Martin en cuanto a aspecto físico. Bueno, todos son muy pareciditos. También es porque le vean bien por trama, por el tema de, bueno, los Baratheon, que si los bastardos, que si no sé qué, en fin. El caso es que puede ser una chica pelirroja como tantísimas hay, y obviamente está bien ver ese guiñito, ¿no? De, ostras, pues que se sepa que es un nombre real, porque lo dice el tío aquí, ¿no? Y encima es un nombre de planta, qué casualidad. Y además todos ponen nombres de plantas, vaya por Dios, qué cosas. Es por decir, existe, es un nombre real, te doy este guiño. ¿Te acuerdas de Atanasia de Hoster Tully y demás? Pero está clarísimo que aquí a lo que se está refiriendo lo otro. De que en su lecho de muerte, este señor a punto de morirse, que no se quiere ir, que no hay manera de que se muera, se iba a acordar de una hija bastarda que igual no ha visto en su vida. Este señor de quien se está acordando es de su hija que abortó por un tema. ¿Me explico? Y no se va por eso, y la culpabilidad, y etcétera, y los hijos legítimos y no sé qué.
Lo otro es una chica que se llama igual, de la misma forma que hay 300 millones de Robs, 450 millones de Brands y 800, 500 mil millones de X. Jane, probablemente. Eso es todo. No creo que haya nada más. Y mucho me he extendido cuando solo quería decir no, pero ahí queda. Yo es que la verdad tengo que estar de acuerdo. Yo creo que esto más que el hecho de, como decía Berta, ¿no? De el fandom salta por lo que sea a la mínima y hacemos teorías de hijas, hijos y demás, gente pululando por el mundo. Bueno, sí, pero también como fandom hay veces que tenemos que calmarnos un poco. Y la verdad es que yo creo que está puesto ahí el nombre y el Tansy este, que sabemos que es un ingrediente para el té de la luna. Está más puesto ahí para que Caitlyn piense muchísimo en papá, ¿qué has hecho? Papá, ¿me estás confesando que has hecho abortar a Lysa? O sea, y que ya luego Lysa misma no lo confirme, que para cualquier otra cosa. O sea, es simplemente esa pista que empuja a Caitlyn a pensar en... Y además me gusta mucho como el término en el que lo pone de... Eso explicaría... O sea, eso me da a entender algo y además explica muchas cosas. Y explicaría, pues, como decía Bea, el que este señor no se quiera ir porque le carcome la culpa de que ha obligado a una de sus hijas a abortar un hijo y evidentemente yo creo que sí que sabía que era de Meñique, teniendo en cuenta que en cuanto descubren todo el pastel y todo esto cuando ellas eran jóvenes, automáticamente echan a Petyr Baelitz de Aguas Dulces. Entonces, este señor lo que está es pues teniendo una cantidad de culpa impresionante. Y me gusta que además Caitlyn lo que intenta hacer es: voy a escribirle a Lysa para que o intente venir o le escriba una carta de regreso a mi padre y le ayude a descansar. O sea, es como ya estamos pasando por encima de todos los pecados que esta señora haya cometido, porque vemos de que su hora es ya y queremos que descanse. Lo cual, la verdad, le honra como persona. Sí, el final de la vida de Hoster Tully está cerca y parece que le pesa pues todas esas cosas que hizo pasar a su hija menor. Sea como sea, veremos cómo acaba toda esta historia en siguientes capítulos, pero por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis del actual. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Lady von Garstein, Josep Roura y Álvaro García. A la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y Edgar García. Y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Marina Fresno, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Herrick, Víctor Olivares, Lenin Olate, Dani Danilez, Giovanni Roldán, Edgardo Ortega y Juani Elena. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado y a los demás que estáis en las demás manadas de Patreon y por supuesto a todos los oyentes que estáis al otro lado. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.